experiencias que nos pueden servir y que bueno, en un tema tan relevante como comentaba Alejandra, que es a día de hoy pues todo lo que es la reinvención profesional, teniendo en cuenta los tiempos en los que estamos viviendo y que bueno, a lo largo de la presentación pues vamos a ir viendo puntos clave y ir saliendo un poco de estas incertidumbres y de cómo se hace esto y de qué significa realmente también pues una reinvención profesional. Así que bueno, lo primero que vamos a analizar, yo voy a ir compartiendo mi pantalla para que veáis la presentación. Aquí está. Y bueno, lo primero que vamos a analizar es qué es lo que nos ha llevado hoy a estar aquí. Hay muchos motivos, o por qué nos interesa el tema de la reinvención profesional. Hay muchos motivos a día de hoy que nos pueden llevar a interesarnos por este tema. Por ejemplo, pues ya sea por la falta de oportunidades en nuestro campo laboral, pues dado el resultado de todo lo que está pasando, una desvinculación profesional que también nos puede estar pasando, o simplemente estamos buscando innovar, estamos buscando ser mejores en nuestro trabajo o estamos buscando pues cómo poder emprender. En ese sentido, bueno, como comentaba Alejandra, cuando nosotros buscamos un proceso como este, es porque se ha dado una de estas situaciones, es decir, algo que funcionaba ha dejado de funcionar, estamos en una situación que normalmente es peor que la que estábamos antes y esto viene dado pues, por estas crisis que comentábamos, que pueden ser pues, de distintas índoles y en este caso pues, efectivamente es una crisis sanitaria que afecta al mundo entero y que además es más que probable que los cambios y las consecuencias que traiga sean muchísimo más profundas de lo que podemos haber vivido con otras crisis menos intensas que la que estamos viviendo hoy y que además afecta muy profundamente a los procesos, a nuestra forma de vida, a cómo entendemos el mundo, a cómo nos relacionamos incluso. O sea, estamos todos en casa, no podemos estar con nuestras familias en muchos casos y es algo que va mucho más allá de una crisis económica o una crisis personal incluso. Esto nos afecta a todos y afecta además a la economía, a los modelos de trabajo, al futuro del trabajo y a cómo se configura la carrera profesional de cada uno de nosotros. Para algunas personas esto va a suponer un hándicap muy, muy grande en su desarrollo, va a ser un problema, les va a causar muchísimo estrés, que van a tener que ir superando poco a poco y en otras personas, pues otras van a ser capaces de ver la oportunidad que también este tipo de situaciones trae consigo. Hay un autor español que se llama Miguel de Unamuno, filósofo también, que decía algo así como que el tema del desarrollo y el progreso viene por la adaptación al cambio. El pueblo después tomó la frase y es lo que a día de hoy conocemos como renovarse o morir. Me imagino que todos habéis oído hablar de esa frase y bueno, el tema de la reinvención profesional tiene mucho que ver con eso también. Y ahí lo vamos a ir viendo pues a lo largo de toda la presentación. Entonces, ¿cómo llegamos a este punto? Pues nos ha pasado una de las situaciones que os comentaba antes, pues nos hemos visto que nos han desvinculado o que quiero mejorar en mi trabajo o que quiero emprender o que simplemente necesito subirme a este tren porque si no me voy a quedar atrás. Y pues de repente digo, bueno, ¿y por dónde empiezo? O sea, lo más normal es que si he perdido mi trabajo, tradicionalmente voy a tratar de encontrar otro. O si mi caso es que quiero emprender, pues voy a empezar a investigar sobre temas de emprendimiento y voy a buscar un servicio o un producto que yo podría empezar a trabajar. O si tengo y mantengo mi puesto de trabajo, quiero diferenciarme y quiero ser mejor para precisamente no perderme en este tren. Entonces empezamos a mirar en internet, empezamos a buscar y damos con un concepto que se llama reinvención profesional y que pensamos que puede ser algo que nos acomode y algo que se puede adaptar a nuestra situación actual y que nos puede ayudar a este desarrollo profesional bueno, y a estas mejoras que nosotros queremos realizar. Entonces, bueno, vamos a avanzar.
Y bueno, llegamos a la tarde que estamos compartiendo hoy, donde juntos vamos a explorar estos caminos y vamos a ver cuáles son nuestras opciones, entre muchísimas otras, porque si algo tiene esta pandemia es la apertura a la creatividad y nos ha hecho aprender que todo es posible, tanto lo bueno como lo malo. Así que, ¿de qué hablamos cuando estamos hablando de reinventarnos? ¿Estamos hablando de partir de cero? ¿Estamos hablando de cambiar quiénes somos? ¿Qué significa una reinvención profesional? No es para nada cambiar quiénes somos. Nosotros no tenemos que cambiar las personas que somos, eso no se puede porque somos quienes somos, sino que se trata de enfrentar un cambio de paradigma. Se trata de abrir la mente, se trata de eliminar todas las autolimitancias que nos ponemos a veces, derribar las creencias y modificar nuestra conducta. Es decir, no podemos cambiar quiénes somos, no por hacer algo totalmente radical y diferente vamos a cambiar quiénes somos, pero sí vamos a cambiar el cómo nos proyectamos. Es decir, yo puedo cambiar mi profesión, puedo cambiar de industria, de rubro, puedo estudiar una segunda carrera y decir me quiero dedicar a esto, pero toda la experiencia que tú has ido adquiriendo y todas las habilidades y competencias que has ido adquiriendo a lo largo no solo de tu vida profesional, sino también de tu vida personal, porque vais a ver que este proceso tiene mucho que ver con lo personal, todas esas capacidades nos las vamos a llevar allá donde estemos. Entonces, no nos vamos a cambiar a nosotros mismos, sino que vamos a cambiar la forma en la que vemos el mundo y vamos a cambiar estos paradigmas. Como os comentaba, esto es un proceso que nace de lo personal, aunque luego lo vayamos a proyectar a lo profesional, pero tiene un componente bastante fuerte en cuanto a tu vida personal. Hay un autor, para quienes os estéis iniciando en todo el tema de la reinvención y estéis evaluando si es lo que queréis hacer, él ha escrito un libro que trata el tema de la reinvención desde este punto personal del que os hablo, con una serie de reflexiones, etcétera, que es bastante, sirve mucho de base para tomar la base a cómo es este proceso de cambio, que se llama doctor, a ver si me acuerdo, Mario Alonso Puig, y su libro se llamaba Reinventarse, una segunda oportunidad, es algo así, lo podéis encontrar en internet. Y la verdad es que es muy interesante porque lo aborda desde dónde parte todo este proceso, porque al final es un proceso. Reinventarse, y os lo digo por experiencia propia, que ya lo he hecho más de una vez a lo largo de mi carrera profesional, es una gran aventura, es una gran oportunidad y no os va a reportar en ningún concepto nada malo, al contrario, o sea, es un gran crecimiento personal y profesional. Y aunque quede incluso en solamente lo personal, siempre va a ser algo positivo y nunca va a restar, siempre es algo que va a sumar. Así que sigamos. Y bueno, ¿qué es lo que nos lleva a reinventarnos? ¿Por qué llegamos a este punto? Si pensáis, si os acordáis un poco hace unos años, normalmente se hablaba de reciclarse. Vamos a estudiar un curso cada X tiempo para que mantengamos los conocimientos activos. Esto es distinto, o sea, reinventarse es un proceso mucho más complejo, es algo que es mucho más profundo y que no sirve con estudiar un curso y ya me reinventé. No se trata de eso. Después vamos a ver en mayor detalle a qué nos referimos. Primero es ¿por qué? ¿Por qué a día de hoy este tema está en todas las redes sociales? ¿Por qué hay muchas personas hablando de este tema? ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, en otro webinar y en un artículo que escribí hace unas semanas, hablaba de las tendencias del mercado laboral. O sea, a día de hoy el mercado laboral nos obliga, en cierto sentido, sea cual sea nuestra situación laboral o si estamos en transición o seguimos trabajando, nos obliga a pararnos, a reflexionar sobre las competencias que a día de hoy necesitamos para poder desempeñar nuestro trabajo. Entonces, vamos a recordar algunas. Hay muchas, pero estas son las que he recogido de pues todos los que son referentes y expertos en el tema, tanto nacionales como internacionales, que son de los que más están hablando. El mundo digital, o sea, a día de hoy vivimos en un mundo digital, más que una tendencia, es una realidad.
la escasez de talento, que esto cuando hablaba sobre este tema me refería a la dificultad que están teniendo las empresas para encontrar talento cualificado en estas nuevas profesiones emergentes. El aprendizaje continuo, que al igual que la reinvención es algo que ha venido para formar parte de nuestras vidas. La importancia de las habilidades blandas o soft skills, de las que ahora me imagino que también habéis oído hablar muchísimo y que van en la línea de humanizar pues el puesto de trabajo y que creo que es algo muy, muy positivo. Y los nuevos modelos de trabajo. Recuerdo que en este webinar hablábamos de estos nuevos modelos, como no voy a profundizar mucho, pero por ejemplo todo lo que es Uber, Airbnb y bueno, este tipo de trabajos donde al final o sea, se fomenta mucho el trabajo autónomo o el trabajo independiente, incluso dentro de una gran empresa. Es un modelo totalmente distinto al tradicional y que también ahora mismo está en auge, la gig economy, que se llama, y que bueno, que es un camino, la verdad, bastante interesante que explorar. Y bueno, en segunda instancia, el para qué. Pues es un poco lo que comentábamos antes. El proceso de reinvención es un camino personal o profesional por distintos motivos. Si nos quedamos tan solo en lo personal, pues puede ser para cambiar hábitos, mejorar conductas, buscar otro estilo de vida. Pero bueno, lo que nos ocupa hoy en realidad es nuestra conversión profesional. Donde estamos buscando un nuevo empleo, queremos emprender o, bueno, estamos queriendo evolucionar en nuestro puesto de trabajo. Uno puede tomar la reinvención desde un punto de vista personal y quedarse ahí, pero si vas a por la reinvención profesional, sí o sí vas a pasar por la parte personal también. Entonces, es un proceso que es muy completo, como os decía, y muy enriquecedor. Sigamos. Entonces, bueno, ahora que ya pues he decidido que quiero tomar este camino, quiero reinventarme y quiero pues ser mejor profesional, la pregunta que todos nos hacemos y que yo me hice en su momento también es ¿por dónde empiezo? Lo primero, lo más importante es establecer un plan de trabajo y después, a medida que avancemos en la presentación, os vais a dar cuenta de por qué. Porque esto no es tarea fácil, reinventarse no es algo así que venga, que lo hago en una hora y estoy listo, sino que conlleva tiempo, conlleva energía y también conlleva poder y saber organizarse para que sea productivo. Al final, la búsqueda de trabajo o la búsqueda de la mejora o la búsqueda del emprendimiento es en sí y por sí un trabajo. Entonces, tenemos que dedicarle o darle la misma dedicación que le daríamos a nuestro trabajo en nuestro día a día. ¿Cuál es el primer paso? El primer paso es el análisis personal. Esto es fundamental. El análisis personal, ¿a qué nos referimos? Aquí estamos hablando de analizar y darnos cuenta de cuáles son nuestras pasiones, qué nos mueve, qué nos motiva, cuáles son nuestras competencias y fortalezas. O sea, tenemos que ser conscientes de para qué somos buenos, en qué a lo mejor no somos tan buenos, pero podemos ser un aporte, cuáles son nuestros puntos de mejora, cómo quiero proyectarme. Esto es una reflexión muy profunda donde hay que dedicarle tiempo, donde hay que investigar, donde hay que hablar mucho con uno mismo y tratar de, con toda transparencia, buscar nuestras fortalezas y debilidades. ¿Qué sirve? Hacer algo así un poco más al hueso y más práctico. Pues papel y lápiz y hacer un listado de cuáles son las cosas que yo considero de mí muy buenas, menos buenas o que puedo mejorar. Y al final tener un mapeo de cuál es mi personalidad. Muchas personas que están, por ejemplo, buscando emprender, tratan de volver a conectar con su infancia. Bueno, y sin emprender. La verdad es que es un ejercicio bastante que os va a entregar muchas cosas positivas. Volver a conectar con vuestras motivaciones iniciales, lo que os motivó a estudiar cierta carrera o lo que os motivó después a trabajar en cierta industria. ¿Realmente eso es coherente con lo que yo soy a día de hoy o no? O sea, empezar a haceros estas preguntas y analizar si realmente es lo que queríais. Si lo es, fantástico, continuad por esa línea. Y si no lo es, si hay algo bueno que tiene esta vida es que podemos rectificar y podemos ir rectificando a lo largo de nuestras vidas y, oye, las personas evolucionan y en un momento dado nos interesaba
ciertas cosas y fuimos evolucionando y nuestra persona también fue evolucionando y nuestra carrera también y simplemente tenemos otros intereses. Y eso está bien, eso no está mal. Con todas esas listas de palabras, ya si os gusta como a mí el tema del diseño y tener algo como súper ordenado y tal, pues podéis hacer una nube de estas de palabras, bueno, en mi caso ahí hay una mariposa, y esto pues lo podéis poner, lo podéis recortar y ponerlo en la pared para tener siempre presente en vuestro proceso quiénes sois. A mí me gusta mucho hacerlo porque te recuerda, hay días que son mejores y días que son peores, todos lo sabemos, y esto pues te recuerda también quién eres, tenerlo delante. Sigamos. Algunas herramientas útiles adicionalmente a lo que os contaba. Yo partiría por un FODA. Creo que un FODA es una herramienta fácil de utilizar. Para quienes no sabéis, pues es un cuadro donde tú vas poniendo tus amenazas, fortalezas, debilidades y oportunidades en un entorno interno y externo. Aplica para todo, aplica para las personas, aplica para las empresas, aplica incluso para elegir una carrera. O sea, yo lo hice en su momento para eso porque a mí me gustaban muchas cosas, entonces pues no sabía bien qué elegir. Y es una muy buena herramienta para empezar. Después, si os fijáis aquí, tenemos este cuadro que es un modelo Canvas. Para quienes no lo conocen, esta es una herramienta que sirve mucho para organizar las ideas y para ordenarlas y para tener claridad de cuáles son los puntos importantes a tener en cuenta. Pues aquí te mides pues, a quién estás ayudando. Pues, por ejemplo, si yo soy una persona solidaria, cuáles son las personas a las que yo podría ayudar, qué es lo que hago, quién soy y qué es lo que tengo. Y también es muy, muy buena herramienta para poder construir tu oferta de valor, qué es lo que a ti te diferencia del resto. Por ejemplo, para quienes están todavía estudiando o están recién egresados o tienen poca experiencia laboral, yo recomiendo mucho Reclute. Si bien Reclute es una plataforma de empleo, tiene un test de competencias, de evaluación de competencias, que a mi parecer es bastante bueno. De hecho, incluso aunque tengáis más experiencia, yo me atrevería a probarlo porque la verdad es que es bastante acertado, te da una definición de tu perfil muy, muy certera y la verdad, muy, muy bueno. Y para quienes tenéis más experiencia y os movéis en un modelo más senior, la herramienta LQ de Manpower, que es lo que veis abajo, el Learnability, también es muy, muy bueno. Bueno, dejar claro que yo no gano nada patrocinando estas herramientas ni nada, simplemente son cosas que yo he probado y me atrevo a ponerlas aquí porque sé que son buenas y que funcionan. Hay muchísimas más, algunas muy buenas, pero bueno, para lo que íbamos a conversar hoy aquí, estas son bastante, bastante potentes. Siguiendo, nos puede pasar que empecemos este análisis y estemos bloqueados, ya sea porque estamos abrumados con la situación, ya sea porque no estamos siendo capaces de darnos cuenta de cuáles son nuestras fortalezas, qué es lo que otros ven en mí que yo no estoy siendo capaz de ver. Y para eso, y es algo que yo de verdad recomiendo siempre a todo nivel, aunque estéis incluso para trabajar, preguntar a otros. O sea, no aislaros, esto es un proceso que no se pasa solo. El ser humano es social por naturaleza, entonces pretender pasar por un proceso tan, tan importante uno solo, creo que podría ser mucho más enriquecedor hacerlo con otras personas. ¿Quiénes son estas personas? Pues son los familiares, los amigos, los compañeros. Preguntadles cómo os ven, preguntadles en qué creen ellos que sois buenos, porque es muy bueno tener también lo que yo pienso de mí y lo que otros piensan de mí. Entonces, con eso también construir esta nueva realidad, esa palabra está muy usada estos días también, no va en ese sentido, sino en el sentido de lo que nosotros percibimos y lo que otros perciben de nosotros mismos para poder construir una realidad. Y intercambiar ideas, o sea, en ese camino de conversar con personas, la verdad es que para mí no hay nada que dispare más la creatividad que una buena conversación con otra persona o con otras personas. Entonces, probadlo y hacedlo porque de verdad vais a encontrar resultados. A mí me ha pasado, o sea, yo he hecho cosas que a mí
jamás se me hubiese ocurrido que yo podía hacerlas, pero otras personas han sabido verlo y, oye, al final, pues resulta que sí que podía. Entonces, aparte de que tiene un componente motivacional muy grande y es algo súper necesario para el tema de la reinvención, la autoconfianza, la actitud. Es esencial, o sea, para buscar un trabajo, lo primero que necesito es actitud. Para reinventarme profesionalmente, actitud. Para desempeñar mi trabajo día a día y ser mejor compañero también y generar un buen clima con las personas que tengo alrededor, actitud. Entonces, muy importante eso. Bueno, en este punto, ahora que ya sabemos quiénes somos y ya tenemos más o menos claro, a lo mejor no tenemos claro del todo lo que vamos a hacer con nuestra vida futura, pero sí que ya tenemos identificado qué es lo que nos gusta o qué es lo que nos gustaría hacer. Entonces, vamos a la red, aquí ya nos metemos en un tema ya un poco más técnico y empezamos a buscar referentes de ese campo que a nosotros nos interesa, donde a nosotros nos interesa aterrizar. Empecemos a seguir su trayectoria, nos quitamos este miedo, pedimos consejos. Os sorprendería personas que parece que son nada accesibles, de verdad, ahora sí son personas accesibles. O sea, no estoy, a ver, si vuestro gurú es Bill Gates, pues probablemente no podréis contactar con él, pero cuando se trata de personas del entorno, referentes a nivel nacional, a nivel internacional, de verdad que sí se puede. Bueno, yo aquí os puse el ejemplo de dos personas referentes que a mí me gustan mucho. Una es Raquel Roca, ella trata pues todo el tema del futuro del trabajo y de cómo van a ser los perfiles de personas en el futuro, y a mí me gusta mucho, me inspira, es muy inspirador. Cuando tú ya tienes claro lo que te gusta, empezar a ver cómo otros hablan de ese tema que a ti te gusta. Entonces, esto os va a inspirar mucho, os va a generar ideas y va a seguir enriqueciendo ese proceso de reinvención que estáis pasando. Y la otra persona es Arantxa Ruiz, que ella es experta, pero expertísima en temas de marca personal, que a día de hoy es algo muy importante, pero bueno, eso nos da para otro tema así por sí solo. Y bueno, son dos personas que salen en prensa, que las entrevistan todo el rato, que bueno, que uno dice, bueno, ¿cómo me van a contestar a mí? Oye, pues sí, pude contactarme con ellas en el pasado, a lo largo de mi vida profesional. Son personas encantadoras, que me dieron muchas luces y probad a hacer esto también porque es muy importante. Y a veces también tened en cuenta que estos referentes no necesariamente son personas famosas o personas que están siendo entrevistadas constantemente. A veces tu inspiración puede ser tu familia, alguien de tu familia, puede ser un profesor que hayáis tenido, puede ser una persona que es mucho más cercana a vuestro entorno de lo que pensáis. Entonces, evaluad eso también. ¿Quiénes son las personas que te inspiran? Eso es lo importante. ¿Quiénes son las personas que te inspiran? ¿Quiénes son las personas que pues con su bagaje, con su trayectoria, te aportan algo a ti? Y pedid consejos. O sea, al final, bueno, hay un lema en Chile que a mí me encanta, que es el de en pedir no hay engaño, y lo tomo cada vez que puedo. Y esto es lo mismo, no perdéis nada pues con intentarlo, y todo lo contrario, solamente podéis ganar. Bien, ya tenemos todo eso y entonces vamos a empezar a trabajar en nuestro proyecto de reinvención profesional. ¿Qué vamos a hacer primero? Definir nuestra marca personal. Voy a hacer una leve explicación del tema de la marca personal para que bueno, veáis que es distinto de otras cosas. La marca personal somos nosotros mismos, es cómo nos definimos y cómo somos y qué tipo de profesionales somos. Muchas veces pasa, y si alguno de los que estáis aquí habéis sufrido una desvinculación o habéis estado un periodo sin trabajar, muchas veces pasa que cuando estás en una posición o en una empresa, sientes o das por hecho que la empresa o tu posición te definen como profesional. Y la realidad es que cuando desaparece esa posición y desaparece esa empresa o organización o institución donde estéis y quedas sin ese respaldo, te quedas como, bueno, ¿y quién soy yo? ¿Y qué puedo hacer? ¿Y yo para qué sirvo? Entonces, la marca personal a día de hoy es importante primero por eso,
porque realmente vuestra marca y vuestra profesionalidad es la que va a ser un aporte a la empresa y no es vuestra posición o vuestra empresa la que os va a definir como profesionales, eso por un lado. Y por otro lado, es que a día de hoy, en este mundo digital, porque es que es todo digital y más ahora con la pandemia, si no somos capaces de generar nuestra marca y poder mostrarnos en la red, va a ser muy difícil que un empleador, un cliente o incluso en nuestra propia empresa podamos ser detectados, ser vistos y ser validados. Entonces, hay un tema muy importante con la marca personal. Después vamos a investigar y vamos a formarnos. Es muy importante la formación. Bueno, os hablaba de la formación como que ahora ya no es reciclarse, ahora la formación la tenemos que tener de forma permanente y constante. Hay algo que se llama microlearning, que ahora está en auge y que es muy positivo, yo he podido probarlo también, y al final pues, son conocimientos que necesitas adquirir ahora y ya para implementarlos ya. Son cursos cortos, son cursos muy prácticos. Pues, por ejemplo, no sé, imaginaos que estáis en un proyecto o tenéis que hacer algo y necesitáis usar unas funciones de Excel, me voy a lo básico, y oye, pues no sabéis cómo hacerlo. Entonces, poder acceder de forma rápida a un curso de Excel corto que te va a servir exactamente para lo que tú necesitas en ese momento, es algo que está proliferando de manera totalmente exponencial. Cuando os sentéis a investigar, tenéis que tener cuidado con algo que se llama la parálisis por análisis. Vais a entrar a la red y como además estáis en un momento de transición y estáis un poco perdidos, va a haber tantísima información que es abrumador. Por eso es importante que antes de llegar a esta parte de investigación hagamos todos los pasos anteriores, porque si llegamos a esta parte de la investigación teniendo claro qué es lo que queremos, pues nos vamos a ahorrar el abrumarnos y el quedarnos quietos, porque es que hay tanta información que es que no sé ni para dónde ir. Entonces eso es muy importante también. Después, empezad a trabajar vuestra red de contactos. Y no me refiero a la red de contactos en cuanto al pituto, que bueno, si tenéis la oportunidad, fantástico, pero me refiero a trabajar la red de contactos relacionado a lo que os hablaba con el mundo digital. Como ahora no hay entrevistas presenciales, por ejemplo, o si te contactas con tus clientes para poder vender tu emprendimiento o tal, si os fijáis, pues lo que es WhatsApp, redes sociales, LinkedIn, etcétera, son los canales por los que ahora puedes encontrar clientes o puedes encontrar trabajo. Es muy importante que la trabajéis. Por ejemplo, bueno, la más importante a nivel laboral es LinkedIn, pero hay que entender que LinkedIn no es un portal de empleo. O sea, portales de empleo, pues tenemos Laborum, tenemos Trabajando, Recruit incluso, pero LinkedIn no es una red de empleo. Es muy difícil que encuentres a una persona que te dé empleo porque la contactaste por LinkedIn. Eso es bastante difícil, no imposible, pero es difícil. Se trata de empezar a hacer que te encuentren a ti. O sea, empezar a generar contenido, empezar a interactuar en la red, empezar a hacerte visible por lo que eres y por quién eres. Esto para eso LinkedIn es maravilloso, es una gran vitrina donde puedes exponer, pues no sé, si te gusta escribir, puedes hacer tus artículos, si te gusta hablar de un tema, habla de ese tema, conecta con otras personas con intereses similares al tuyo y lo verdaderamente enriquecedor de ese proceso, contacta con ellos, trata de tener reuniones con ellos. Son personas que no te van a dar trabajo, pero que van a ser un gran aporte en tu camino en esta reinvención, porque como os decía antes, una buena conversación dispara la creatividad. Poder tener puntos de vista distintos al tuyo y poder conectarlos con lo que tú quieres proyectar es verdaderamente un gran plus y es totalmente gratuito, o sea, no es que tengamos que hacer una inversión para hacer esto. Y una vez que tenemos todo eso, pues hay que lanzarse a la piscina y empezar a materializar toda esta planificación que hemos hecho. Os pongo ahí un ejemplo de los mapas mentales, que por ejemplo en estos 3 puntos de definir la marca, investigar, formarnos y la red de contactos y bueno, nuestra planificación en general, nos puede servir mucho para ordenar. Los mapas mentales son, pues como veis ahí, son una especie de esquemas donde puedes identificar tu centro, tu foco y donde después vas a ir
ramificando las cosas principales y de esas cosas principales van a ir ramificándose también las que son secundarias y que forman parte. A mí, que soy muy visual, me encanta trabajar algo así. De hecho, hice uno con lo que estamos haciendo ahora. Es una plataforma, o sea, hay recursos en internet. Esta la hice en una plataforma que se llama, a ver, dejadme que lo tenía apuntado por ahí, MindMeister, que es bastante sencilla y fácil. A mí me gusta hacerla en papel, pero es que la verdad lo hice en papel y lo iba a poner, pero dije no, que no tengo como, me encanta ser visual, pero yo no dibujo nada bien, así que preferí hacerlo en este formato. Y bueno, también nos va a servir para revisar un poco lo que hemos estado hablando durante este tiempo. Entonces, nos vamos a ir a lo primero que os decía, la planificación. La planificación, tener un plan de trabajo, cómo vamos a organizar nuestros días, cómo lo vamos a compaginar con las otras cosas que tenemos que hacer, porque algunos tendréis hijos, otros tenéis hermanos, otros tenéis padres, otros tenéis perros, gatos, etcétera, y tenemos que atender a todo. ¿Qué pasaba antes? Antes, pues te ponías tu chaqueta y te ibas a trabajar y esos dos mundos estaban totalmente separados y totalmente divididos. Y a día de hoy, pues no. A día de hoy tenemos que tener un calendario, un esquema, un horario donde podamos compaginar todas estas cosas, porque a día de hoy tu mesa de almorzar es también tu mesa de trabajo en muchos casos, y tu vida personal se ve totalmente invadida por tu mundo profesional. Entonces es importante establecer tiempos, establecer pautas, cuánto tiempo le vamos a dedicar a cada cosa y demás. Esto es algo que, claro, esto no es una clase de nutrición, ni muchísimo menos, pero os puedo asegurar que tener una vida saludable, hacer un poco de ejercicio, es esencial para poder hacer este tema de la reinvención o de la búsqueda de trabajo o de lo que cada uno esté haciendo en su día a día. Es importante, ¿por qué? Pues porque requiere mucha energía y para tener mucha energía necesito dormir bien, necesito ejercitarme un poco, no por el tema de que estemos por el verano sin polera, porque veremos a ver si tenemos verano, es más por un tema neuronal donde se libera donde se libera pues todo lo que uno lleva adentro y te genera adrenalina y te genera bienestar. O sea, el deporte te da esa hormona de la felicidad de la que todos hablamos. Y aunque no nos demos cuenta, cada vez que hacemos un poco de deporte, que no hace falta que sean las 1000 pesas ni nada, sino que una simple caminata, lo que podáis, sirve muchísimo. Y no ponerse a dieta, porque la verdad es que estando encerrados es súper difícil, yo no lo consigo, pero sí tener una alimentación más o menos balanceada, que nos permita dormir bien y que nos permita todo esto que hablamos. Porque de verdad que este proceso consume mucha energía y además tenéis que alternarlo con todo lo de vuestra vida. Entonces, no es nada fácil por lo que estamos pasando ahora, pues todos en realidad. Y además a nivel mundial. Punto número 2, el autoconocimiento. Recordar, análisis de competencias, cuáles son mis competencias y cuál es el camino que quiero seguir. Tratar de conectar con vuestra emoción, con vuestra motivación. Incluso hay personas a las que le ha servido mucho el conectarse con lo que les gustaba cuando eran pequeños y hacer ese análisis de cómo ha sido mi evolución desde lo que yo quería hasta lo que soy a día de hoy. Después, el tema de la investigación. Ved quién más hace lo que queréis hacer vosotros o quién más está haciendo en vuestro puesto de trabajo lo mismo que vosotros y evaluad cuáles son las competencias que valora el mercado a día de hoy. O sea, porque claro, yo puedo tener una serie de competencias, pero si el mercado busca otras, oye, pues yo tengo que tratar de dirigirme hacia esas competencias también o adaptar las mías a esas que están requiriendo. La red de contactos, los referentes, pedir consejo, conectar, muy importante. Marcar la estrategia, lo que hablábamos de la marca personal y también es muy importante que nos vayamos marcando objetivos diarios o semanales o como cada uno se los quiera establecer. A mí, por ejemplo, me funciona mucho pues levantarme por la mañana, sentarme, establecer qué es lo que tengo que hacer en el día y cuánto es el tiempo que le voy a destinar a cada cosa y bueno, y luego cumplirlo, ¿no? Que esa es la parte complicada, pero tratar de cumplirlo. Siempre
dando espacio a la flexibilidad, porque como ahora os comentaba, estamos en estos mundos en los que nada es predecible, nos puede pasar, pues yo que sé, que nos llamen por teléfono, que nos llame nuestro hermano, que tengamos que atender a otra persona en casa, mil cosas. Entonces, pues siempre con esa flexibilidad. O simplemente que tenemos un día malo y que mejor no nos hubiéramos levantado y también tener en cuenta eso. En el tema de la formación, pues lo que os comentaba, el microlearning, buscad webinars o acciones que hay muchas en internet a día de hoy que sean interesantes para lo que estáis haciendo, porque de verdad se pueden sacar muchas ideas. Y las lecturas profesionales, pues también, lecturas en vuestro campo de trabajo. Y esto es pues un mapa mental que trabajé para que vierais el ejemplo de cómo quedaría sobre el tema que hoy nos ocupa. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de, pues en algunos campos, cuáles podrían ser unas posibles salidas. Os voy a contar el caso de una persona, esto es una persona que conozco, es una persona que conozco que es nutricionista y que pasó de pues ser nutricionista a convertirse en especialista en recursos humanos y empleabilidad. Esta persona, bueno, pues terminó de estudiar nutrición y por consecuencias de la vida en su misma universidad, como siempre trabajó desde que era estudiante, pues típico en admisión y sabéis que muchos estudiantes participan de las actividades de la universidad. Después, cuando se graduó, pues la buscaban para hacer reemplazos en áreas distintas dentro de la universidad y entonces, bueno, pues poco a poco fue descubriendo que todo el tema de recursos humanos y empleabilidad le gustaba. Ella trabaja a día de hoy como coordinadora de empleabilidad en una gran universidad y bueno, y le gustó tanto el tema que pues está estudiando un magíster en recursos humanos, o sea, se está formando para ese nuevo camino que encontró, que en su caso lo encontró de casualidad y que bueno, la vida la llevó por ese camino y resultó un camino pues lleno de aventuras a día de hoy. Y bueno, y ella continúa en su camino de reinvención y muy enriquecedora además. Por ejemplo, pues tenemos el ejemplo de las pedagogías. A día de hoy es un tema, es un temón, porque todos los profesores desde universidad hasta los pequeñitos pues están en un tremendo desafío, sobre todo en materia de innovación. Y muchos se preguntan, bueno, es que ¿qué hago yo? Hay muchísimo por hacer, o sea, desde la generación de contenidos adaptados, no, porque no es lo mismo que queramos hacer lo mismo que hacíamos en presencial y llevarlo al online. No, no se trata de eso. Se trata de que esto es una gran oportunidad para crear nuevas metodologías, nuevos sistemas. O sea, yo los pedagogos los veo, o sea, en general, las pedagogías mucho en el camino de la innovación. Innovación en todos los sentidos, en las metodologías, en cómo imparto las clases, en cómo hago para tener a los niños pequeñitos, por ejemplo. A mí me pasa, tengo hijas pequeñitas y es súper difícil para las pedagogas que mantengan la atención en la pantalla y además no pueden estar expuestas a ciertas horas o minutos, en este caso, más allá de ese tiempo. Entonces, hay un gran desafío para las pedagogías en ese sentido. El área de las comunicaciones, periodismo, relaciones públicas, todas estas carreras, o sea, si me preguntáis a mí, creo que tienen un potencial brutal en este nuevo mundo del trabajo, porque ellos y ellas cuentan con competencias que a día de hoy son transversales, como es la comunicación y cómo comunicas interna y externamente. Entonces, pues relacionadores públicos, área de comunicaciones en sí, ya no solo van a comunicar y definir cuál va a ser el mejor canal para comunicar, sino que van a poder desarrollarse en otras áreas que son distintas a la suya, porque a día de hoy, por ejemplo, las áreas de recursos humanos están muy, muy evocadas a día de hoy, no a solo el tema del recurso inhumano, ¿no? que le hemos llamado durante muchísimo tiempo, sino que ahora de verdad hay que humanizar el puesto de trabajo. Y todo parte con la comunicación. ¿Cómo comunicas esto? ¿Cómo formas a las personas en esto? Entonces, hay un gran campo para las personas que trabajan en las comunicaciones
que pueden explorar y que pueden ser un gran aporte en áreas incluso de finanzas, porque de verdad que va a haber que comunicarlo todo de manera muy distinta a la forma tradicional. Entonces, creo que cuentan con competencias clave para poder hacerlo. Otro ejemplo, prevencionistas de riesgos. Yo he trabajado en universidades también y, bueno, en nuestra universidad esta carrera se eliminó incluso, llegó a desaparecer. Y, sin embargo, a día de hoy, el rol que juega el prevencionista de riesgos en esta nueva situación, en este contexto, es fundamental. Es que incluso a nivel gubernamental tienen que preguntarles ciertos aspectos de pues la seguridad en el trabajo en el hogar, por ejemplo, para toda la ley del teletrabajo que va a surgir. O sea, han pasado de ser como el hermanito pobre de recursos humanos allí escondido al final, o de áreas de TI o dependiendo de dónde estén en cada empresa, a ser actores súper relevantes y de los que es necesario escuchar cuál es su punto de vista. Porque a lo que se enfrentan hoy en día las empresas que no han tenido teletrabajo tradicionalmente es totalmente desconocido. O sea, puedes tener accidentes en casa. Entonces, ¿cómo vemos esto? Y mucho más allá del tema de accidentes. O sea, ahora la prevención de riesgos no es solamente física, sino que también es mental. Entonces, a mí se me ocurre, si eres prevencionista de riesgos, que puedas estar con un psicólogo y con un kinesiólogo y pues tener un gabinete o una empresa donde tratas la prevención de riesgos desde todas las aristas, porque la salud mental también es un riesgo y a día de hoy es un riesgo que tenemos y a los que todos somos susceptibles, porque lo que está pasando pues asusta también. Entonces, hay muchas opciones y lo que hay que aprender es a verlas. Por eso decía que hay que eliminar barreras y hay que ver más allá y que estamos en el momento de la creatividad y estamos en el momento en el que cosas que a lo mejor eran un sueño para ti pueden pasar. Porque, a ver, seamos francos, ¿quién se imaginaba una pandemia? O sea, yo en mi vida, o sea, pude imaginarme 1000 cosas, pero vivir una pandemia de esta magnitud que nos estuviera encerrados ni se me había pasado por la cabeza. Pues así como esto ha pasado y era impensable que pasara, estas cosas buenas y estos cambios y estas alternativas diferentes y disruptivas también son posibles en este nuevo escenario. Entonces, eliminad barreras y pensad en cómo vuestra expertise puede ser un aporte tal vez en otras áreas del conocimiento o en otras industrias. Recomendaciones, ya para terminar. Bueno, contaros que reinventarse no es algo que suceda de la noche a la mañana, es un proceso que lleva meses, incluso años. A algunos de nosotros nos lleva toda una vida porque vivimos en una forma constante de reinvención profesional, pues, bueno, por inquietudes personales, etcétera, pero no es algo que, no esperéis un resultado así rápido y ya, porque no es así, al contrario, disfrutad del proceso, disfrutad del camino porque es muy, muy enriquecedor. Es un proceso, no es un fin. Entonces, no busquéis algo que tiene un principio y un fin y que es para esto específicamente, porque os vais a dar cuenta en el camino que es algo mucho más que un fin. Lo que os decía de establecer el plan de trabajo con tiempos flexibles es muy importante, porque lo que os va a pasar si no os organizáis es que os vais a frustrar, porque os van a pasar las horas del día y no vais a poder atender a todo y a la vez vais a estar con la cabeza aquí, con la cabeza allí. Entonces, destinad tiempos para cada cosa y vais a ver que a nivel incluso neuronal todo se ordena. Y ocuparse de la energía. Esto de verdad que es fundamental. Y yo no soy tampoco ni una gran deportista, ni una gran de dieta, ni nada, pero a mí sí que me gusta hacer ejercicio porque me siento mejor. ¿Me como un chocolate de vez en cuando? Por supuesto, es que hay que hacerlo porque si no, horror. Pero si lo hago todos los días, me quedo como muy, muy, muy baja de energía, me cuesta moverme, porque eso es lo que hace el azúcar en el cuerpo. Entonces, tenerlo súper presente. Y lo más importante de todo, motivación, que está aquí abajo en grande. Mucha motivación. Y si tenéis un día malo, no os vengáis abajo, continuad, porque este nuevo entorno es así. Es impredecible, es totalmente incierto y esta va a ser la dinámica durante mucho tiempo. O sea, no es como, venga, voy a
aguantar la respiración hasta que esto pase. No, tenemos que seguir respirando a pesar de que esto esté pasando. Y para eso, motivación. Full motivación en todo lo que podáis. Apoyaos en la familia, en los amigos, en los profesores, en los compañeros de trabajo, porque detrás de cada uno de ellos hay una gran historia con todo lo que está pasando y sus historias personales y cada uno tiene sus cosas y es el momento de estar juntos, de estar unidos y de poder salir adelante entre todos. Y sin más, muchas gracias, os agradezco.